y también sabemos su función y sabemos que se clasifican por su densidad y que hay diferencias entre ellas, entre lo que transportan, que unas están asociadas con mal pronóstico cardiovascular y otras con buen pronóstico, como las HB. Bueno, pues como estas se transportan por sangre, pueden ser reconocidas por receptores. Entonces aquí les voy a tratar de hacer un pequeño dibujo y ustedes me dicen si lo entienden, ¿ok? Miren, por ejemplo, esto sería una célula. Este círculo que dibujé y quizás, por ejemplo, esto que está aquí adentro, que está rayamos con lo que sea su núcleo. Ahora, esto, por ejemplo, es un receptor. ¿Okay? Y aquí a un lado, suponiendo que tengamos un vaso sanguíneo. ¿Okay? Esto es un vaso sanguíneo. Entonces, por ejemplo, hablábamos de las lipoproteínas. Entonces, esto es... Déjenme aceptar a sus compañeros. Algunos todavía están entrando. Listo. Oigan, entonces, por ejemplo, esto que estoy dibujando aquí y que estoy remarcando sería, por ejemplo, una lipoproteína. Entonces, las lipoproteínas circulan por sangre, pero llegan hasta donde está su receptor. Tienen que encontrar a su receptor. Entonces, por ejemplo, aquí veríamos que una lipoproteína está interactuando con su receptor. Ya se dieron cuenta, para que cuando interactúan con su receptor, digamos que entregan lo que tienen estas lipoproteínas. ¿Y qué van a entregar las lipoproteínas? Por ejemplo, colesterol, triglicéridos, eso que puse como rayas como una coma. Triglicéridos, serían como esto que estoy poniendo justo ahora, es como si fuera una coma. Igual este. Colesterol, triglicéridos, por ejemplo, fosfolípidos, eso lo represento con, quizás sería mejor con una F, fosfolípidos. Entonces, sí queda claro, nuevamente las lipoproteínas, cuando se producen en ciertos tejidos, son secretadas a la sangre. Y su función es transportar lípidos por la sangre, pero va a llegar un momento donde encuentran a su receptor y cuando interactúan con su receptor, entregan su contenido, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, esta célula estaría recibiendo, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos. Espero que lo hayan entendido. ¿Sí es entendible o no? ¿Sí me entendieron? Sí, profe, sí, se entiende. Ok, gracias. Entonces ahora, aquí yo les muestro dos receptores muy importantes. Todo esto que estamos viendo, acuérdense que los receptores son proteínas. Entonces, esto que están viendo aquí es una proteína transmembrana que actúa como receptor. Ajá, entonces, todo esto es un receptor. ¿Receptor para quién? Para las lipoproteínas llamadas LDL. Entonces, este receptor reconoce a las lipoproteínas LDL. Por eso su nombre se llama receptor de LDL o receptor de ApoB. ¿Por qué le llaman a este ApoB? Porque las LDL en su estructura, en su capa externa, tienen la proteína de tipo B y la proteína de tipo E. Entonces, ojo con eso. Este es un receptor que va a reconocer a las LDL. Y tenemos otro receptor que se llama receptor scavenger. Noten que este receptor scavenger está formado de 3 subunidades proteicas. Es como si dijéramos de 3 partes, ¿no? De 3 unidades proteicas, que aquí están la roja, la verde y la azul. Bueno, entonces este receptor también puede reconocer a lipoproteínas, pero es menos inespecífico. Mientras que este receptor reconoce principalmente a las LDL, este puede reconocer a otros tipos de lipoproteína y se sabe que es inespecífico. De hecho, la palabra scavenger significa basurero en español. Entonces, por ese motivo se sabe que este receptor es inespecífico y normalmente puede captar lipoproteínas oxidadas como la tipo LDL. Por eso aquí les puse esta nota. Entonces, vean aquí en el libro de Baines,
te muestran aquí, por ejemplo, ¿qué receptor sería? Por lo que estamos diciendo. Asocia la imagen de los receptores. ¿Qué receptor sería este? DLD. LD. ¿Por qué LDL? Porque también se le llama BE, ¿no? Receptor B. Y sabemos que es un receptor porque vean que está en la membrana de la célula. Todo esto que este recuadro de color que ustedes están viendo representa un hepatocito, ¿no? Por eso nos están poniendo al hígado. Y vean que este receptor es el receptor B. En realidad también lo podemos llamar receptor de LDL. Pero así se representa, por ejemplo, en el libro de Bayes. Es una forma. Bueno, pues listo, esos son los receptores. Ahora, también les quiero compartir ahora lo siguiente. El metabolismo de las proteínas involucra 3 enzimas importantes que las vamos a ver a continuación. Número 1, lipoproteína lipasa, triacilglicerolipasa hepática y lecitina colesterolasa y transferasa. Estas 3 enzimas son importantes en el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, les voy a platicar acerca de estas enzimas. La lipoproteína lipasa, esta enzima, se encuentra en la sangre, en la célula, bueno, no en la sangre, más bien en las células endoteliales. Por ejemplo, si esto es un vaso sanguíneo, sabemos que los vasos sanguíneos se componen de células endoteliales, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas estarían formando el vaso. Se le llaman células del endotelio vascular o células endoteliales. Y lo mismo ocurriría de este otro lado, ¿no? También tendríamos células que componen el vaso sanguíneo, con células endoteliales. Bueno, entonces esto es un vaso sanguíneo y por aquí circula sangre. Bueno, pues resulta que estas células tienen aquí anclada esta proteína, que se llama lipoproteína lipasa. ¿Ok? ¿Y qué función tiene esta lipoproteína aquí? ¿Para qué quiero esta enzima aquí? Para que cuando reconozca a las lipoproteínas, por ejemplo, esto supone que sea una lipoproteína de tipo VLDL o kilomicrones, entonces cuando esta lipoproteína lipasa reconozca a las VLDL o kilomicrones, esta enzima le degrade a los ácidos grasos. Degrade a su contenido, por ejemplo, ácidos grasos, triglicéridos. Y de esta manera se liberen, por ejemplo, lípidos que pueden entrar a estas células. Y eso es bueno porque pues es como las células, digamos, que se van a estar alimentando, ¿no? Van a estar captando a estos ácidos grasos para que generen energía, ¿saben? Entonces esa es la función de la lipoproteína lipasa. ¿Así queda claro? Es una enzima que está anclada en las células endoteliales que reconoce a las lipoproteínas, les degrada su contenido como los triglicéridos, se liberan los ácidos grasos y las células captan. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y lo mismo es lo que vemos aquí abajito. Vean, aquí, esta es una célula del endotelio. Aquí estaría anclada la lipasa hepática. Y vean cómo va a interactuar con un kilomicrón para degradar sus componentes. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Vienen otras imágenes que espero les ayuden. Esa es su función. Entonces solamente estamos viendo la importancia de las enzimas. Ahora aquí vemos nuevamente otra enzima que se llama triacilglicerolipasa hepática. Y es exactamente el análogo al dibujito que les puse. Solo que esta enzima ahora no se encuentra propiamente en todos los vasos sanguíneos, sino más bien los vasos sanguíneos, pero que irrigan el hígado, ¿no? Entonces, los vasos sanguíneos, por ejemplo, si esto fuera un hígado, pues acuérdense que todos los tejidos están irrigados, ¿no? Por sangre. Entonces, por ejemplo, los vasos sanguíneos que están entrando al hígado también, pues, contienen su endotelio vascular, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, serían células que componen este vaso sanguíneo que está irrigando el hígado. Entonces, estas células
ahora tendrían una enzima que se llama triacilglicerolipasa hepática, porque la vamos a encontrar en los vasos sanguíneos que están irrigando a este hígado. ¿Y cuál es la función? Esta enzima lo que hace es que va a reconocer, va a interactuar con las lipoproteínas y va a degradar su contenido para que se liberen, por ejemplo, los ácidos grasos y las células los puedan captar nuevamente. Bueno, esa es la información. Esa también. Entonces, prácticamente la lipoproteína lipasa y la triacilglicerolipasa hepática cumplen la misma función, solamente que la lipasa hepática solamente se encuentra en el hígado prácticamente. Y la lipasa y la proteína, lipoproteína lipasa, se encuentra en los vasos sanguíneos, prácticamente en todos. Y existe otra enzima que se llama lecitina colesterol aciltransferasa. Ella se sintetiza en el hígado y cuando se sintetiza es secretada junto con las HDL. Entonces, en el hígado se produce esta enzima. Esta enzima se asocia con las lipoproteínas HDL y son secretadas hacia sangre, las HDL. Ahora, ¿cuál es la función de la lecitina colesterol aciltransferasa? Esterificar al colesterol. ¿Qué es eso de esterificar al colesterol? Esta enzima lo que hace es que va a unir el colesterol con un ácido graso. La esfera que tiene esta C es el colesterol y esto representaría un ácido graso. Entonces, eso es lo que hace esta enzima, unir el colesterol a ácidos grasos y eso se le llama esterificación de colesterol. Ahora, para que sea funcional esta enzima EDCAT, para unir estos dos componentes, se requiere de la presencia de una proteína que se llama ApoA1. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir. En conclusión, vimos que esas enzimas son bien importantes para el metabolismo de las lipoproteínas. Y en esta imagen vamos a integrar un poco ya la información, solo de los kilomicrones, porque creo que solamente nos va a dar tiempo de ver esto. Pero es importante para su laboratorio. Seguramente, bueno, nosotros lo vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver en el laboratorio el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar solamente de las lipoproteínas que se llaman kilomicrones prácticamente en esta imagen. Entonces, quiero que la sigan para que no se pierdan. Vean, aquí nos ponen el intestino delgado. Nos ponen que nosotros consumimos lípidos de la dieta, principalmente triglicéridos. Entonces, quizás, por ejemplo, el día de hoy, una persona se comió una pizza que tiene gran cantidad de lípidos, ¿no? O quizás hicieron un banquete y quizás carne de cerdo, ¿no? Quizás, no sé, o carnitas, por ejemplo. Entonces, quizás el día de hoy consumió una persona ese tipo de lípido. Pasó por boca, faringe, esófago, llegó al estómago y de ahí pasó al intestino. Y durante ese trayecto se empezaron a liberar los triglicéridos y las células los captaron. Entonces, quiero aquí dibujar una extensión a este dibujo para hacer notar que estos triglicéridos que consumimos en la dieta desde boca pasan todo el tracto gastrointestinal y finalmente se descomponen los triglicéridos en partes a nivel del intestino, pero nuevamente vuelven a entrar y se reensamblan. Entonces, finalmente tendríamos triglicéridos ¿en dónde? En las células del intestino que se llaman enterocitos. Y aquí adentro de estos enterocitos, estas células intestinales, se forman estos llamados kilomicrones. Entonces, aquí se van a formar lipoproteínas que contienen kilomicrones. Perdón, lipoproteínas que contienen triglicéridos. Y esas lipoproteínas las llamamos kilomicrones, que posteriormente van a ser secretadas a sangre. Entonces, ojo con eso, los triglicéridos de la dieta llegan a nivel del intestino, se desensamblan, entran a las células de los enterocitos, se vuelven a ensamblar, es
Es decir, se vuelven a formar los triglicéridos, pero se almacenan en estas lipoproteínas que conocemos como kilomicrones. Y los enterocitos posteriormente las secretan a estos kilomicrones a sangre. Y hasta ahí iríamos. Entonces, esto que ya estamos viendo aquí ya es un kilomicrón en sangre. Un kilomicrón en sangre se le llama naciente y se caracteriza porque tiene esta proteína o apolipoproteína B48 y la apoproteína A. En el camino le aportan más apoproteínas. Vean que de este trayecto a este trayecto, este kilomicrón ganó apoproteínas como la E y como la C, que inicialmente no las tenía. Vean, aquí busquen, no hay ninguna apoproteína E, ninguna apoproteína A. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, el kilomicrón se le llama ya un kilomicrón maduro. Inicialmente era naciente. Aquí está. Maduro cuando ya tiene estas dos proteínas en su membrana. Son proteínas, acuérdense. Ahora, cuando ya está maduro, empieza a circular, pues circulando por sangre. Aquí todo esto es sangre. Pero va a llegar un momento en donde interactúe con esta lipoproteína lipasa que yo les decía. Acuérdense que la lipoproteína lipasa yo les dije que está anclada en las células del endotelio vascular. Entonces, esta proteína lo que hace es que la va a reconocer a el kilomicrón, lo reconoce, y le va a degradar a sus triglicéridos. Lo va a degradar a sus partes. Acuérdense que las partes de un triglicérido serían un glicerol y ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la lipoproteína. Degrada el triglicérido en glicerol y 3 ácidos grasos libres. Entonces, como lo degrada, el glicerol y los ácidos grasos libres pueden ser captados por las células endoteliales u otros tejidos. Pero como esta lipoproteína lipasa le degradó a los triglicéridos, pues quedan poquitos triglicéridos, haciendo que la esfera se vuelva pequeñita. Entonces, si esta enzima le degrada a los triglicéridos, digamos, sus componentes de los triglicéridos se salen y la vesícula se hace más pequeña, y aquí la estamos viendo. A esta vesícula más pequeña, que ya tiene poquitos triglicéridos, se le llama remanente de kilomicrón. Es decir, como que lo que me quedó del kilomicrón, eso significa remanente, lo que me queda. Como por ejemplo, cuando ustedes se comen un cereal en un plato, quizás no se consumen todo y les queda un poquito de cereal en el plato, ¿no? Junto con leche. Y a eso le llamaríamos residuo, ¿no? Aquí le llamamos remanente. Entonces, este kilomicrón es remanente y finalmente este kilomicrón remanente entra, sigue su circulación en sangre y entra al hígado, vean. ¿Y cómo entra? Puede entrar por sus receptores. Este sería el receptor del que yo les hablaba hace rato. ¿No? Existen diferentes receptores, como el receptor de tipo LDL. Y este receptor LDL, además de reconocer a las lipoproteínas LDL, también puede reconocer a los kilomicrones. Vean, aquí estarían habiendo una interacción, un reconocimiento. O bien, este kilomicrón remanente puede entrar por la lipoproteína que se llama proteína parecida al receptor LDL. Y aquí lo pueden buscar su nomenclatura. Esta sería su nomenclatura. Entonces, de esta manera, los kilomicrones interactúan con estos receptores y entregan su contenido. ¿Qué es lo que lleva el kilomicrón, el remanente de kilomicrón? Triglicéridos, ¿no? Entonces puede entregar ácidos grasos, colesterol, fosfolípidos. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Y de esta manera, pues es como termina el metabolismo de los kilomicrones. Para que vean el recorrido. Consumimos triglicéridos de la dieta, no se pueden mover por sangre, son transportados por los kilomicrones, pero los kilomicrones son degradados durante su transcurso por sangre, por la lipoproteína lipasa, para que se liberen los triglicéridos, ácidos grasos y glicerol. Las células lo capten y lo que me queda, pues va a entregar lo que le quedó a el hígado. Y ese es el metabolismo que ocurre en todos los cuerpos, en todos los organismos humanos, ¿no? Bueno, los invito a que repasen esta otra imagen del metabolismo de las DLDL y el metabolismo de las HDL. Y con eso ya pasaríamos a las dislipidenas. Bueno, listo. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Buen día a todos. Gracias. Nos vemos al